Profesor, buenas noches. Soy Diego Leonardo Guamán Flores, de la Facultad de Filosofía, y le voy a hablar hoy de la prosperidad falaz. Es un término acuñado por Jorge Basadre para definir un periodo de la historia del Perú entre 1845 y 1872. Sus características son que es un periodo de bonanza económica, es un periodo de enriquecimiento criollo, no de la población, ¿no? Es el periodo de los gobiernos militares. ¿Cuál es el contexto global? Estamos en la etapa de la Segunda Revolución Industrial y de los imperialismos coloniales, ¿no? Todo comienza con el empresario Quirós, que descubre las islas del Guano. Entonces, este empresario le alquila estas islas, desconociendo el estado del recurso que se encontraba acá. Se hace de esta manera millonario. En el gobierno de Castilla, este descubre esto y anula este contrato. Le da la consignación a empresarios extranjeros, por ejemplo la casa Gibbs, entre otros. Castilla anula la esclavitud, por ejemplo, pero trae esclavos chinos, más de 100.000, los llamados culís. Entonces es una abolición falaz también de la esclavitud. Se dedica a pagar deudas extranjeras como internas, construye el primer ferrocarril, el primer barco a vapor, etc. El segundo gobierno fue el gobierno de Echenique. Suceden varios casos desastrosos en este gobierno. Por ejemplo, el escándalo de la consolidación, donde se terminan pagando 5 veces más de la cantidad adecuada de las deudas de la independencia de los criollos. El segundo escándalo mayor que el anterior fue el escándalo de los terrenos cedidos a Brasil, donde nosotros necesitamos exportar por vía marítima, pero esto era casi imposible. Entonces necesitamos una vía alterna, que era el Amazonas. Para esto se cede terrenos sin pensarlo, sin guerras a Brasil. Por ende el peruano se enoja y nace una revolución. Se da un golpe de estado por Castilla. En el segundo gobierno de Castilla se anula el contrato a la Casa Gibbs y se da la consignación a los criollos peruanos. Esto dirigido por Manuel Pardo. Hay un suceso imprevisto, que es la guerra con España. España ve que todos los países tienen colonias, los países grandes tienen colonias, entonces quiere recuperar sus colonias. Para esto va a Perú y toma nuestra isla del Guano. Perú se asusta y cede ante España, ¿no? Por ejemplo, le paga sus gastos de expediciones científicas, entre otras cosas. Pero se asusta, piensa que España nos está colonizando de nuevo. Entonces surge un golpe de estado dirigido por Prado. Y Prado, sin pensarlo, le declara la guerra a Chile. Finalmente, en el gobierno de Balta, se anula el contrato a los consignatarios peruanos y se da el contrato a un empresario extranjero llamado Dreyfus. Suceden cosas nefastas, como la compra de ferrocarriles, de las cuales no funcionaban casi ninguna. Entonces, entre burocracia, deudas, gastos, no inversiones, corrupción, es que se termina en bancarrota. Es así que esta etapa se denomina prosperidad falaz.